Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Para el último bloque de la noche, la madrugada de este jueves, el Congreso de Estados Unidos certificó finalmente la victoria electoral del demócrata Joe Biden, quien rendirá protesta como el presidente número 46 de Estados Unidos el próximo 20 de enero, en 14 días. En 13 días, luego de que extremistas seguidores de Donald Trump irrumpieran violentamente en el Capitolio, el mandatario hizo un tibio llamado a que regresaran a sus casas. Aún así, y después de una jornada caótica, Trump insistió en desconocer los resultados de las elecciones, asegurando que la insurrección encabezada por sus seguidores y alentada por él mismo confirmaban su postura. Finalmente, Trump señaló que aunque está en desacuerdo con el resultado de las elecciones, habrá una transición ordenada del poder. La certificación del triunfo de Biden se realizó en pleno toque de queda en la capital de Estados Unidos, en una jornada de 15 horas, donde legisladores republicanos encabezados por el senador Ted Cruz rechazaron el resultado registrado en estados como Georgia y Pensilvania. Esto pese a las críticas a estas posturas expresadas por el vicepresidente Mike Pence y por el mismo líder de los legisladores republicanos en el Senado, Mitch McConnell. Y mientras llega el 20 de enero, muchas y muchos se preguntan qué va a pasar con Donald Trump, si logrará terminar o no su mandato o se enfrentará a consecuencias. Esta tarde, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi y otros legisladores demócratas pidieron al vicepresidente Mike Pence invocar la 25ª enmienda constitucional para destituir al presidente Donald Trump. Añadió que si el republicano no es sustituido, el Congreso podría convocar a un proceso de destitución por el papel de Trump en los actos sediciosos registrados este miércoles. Veloz, empiezo contigo. ¿Cómo viste, evidentemente, lo que pasó ayer, las reacciones? ¿Qué crees que vaya a pasar? Una de las rutas es convocar la enmienda 25 y hacer que Trump renuncie por tal vez salud mental, que es una de las cláusulas que me parece que está en la enmienda 25, que Mike Pence sea presidente, o juicio político, que es activar prácticamente el arma nuclear, ¿no? Aunque ya los demócratas tienen prácticamente el control de ambas cámaras. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles van a ser el resultado inmediato para Donald Trump en los próximos 13 días? Veamos qué implica las dos opciones. La primera, la de la enmienda 25, implicaría que el vicepresidente y la mitad del gabinete o un poco más del gabinete le dieran la espalda por completo al presidente y dijeran el presidente no está sano, carece de sus facultades mentales y él no puede seguir en ese proceso. Claro que el presidente podría contestar y después impugnar esta decisión, pero mientras pasa esto, de las funciones irían a Mike Pence. Y claro que sería complicado que el presidente impugnara porque solo le quedan 12 días. Y entiendo el miedo de los demócratas y entiendo el miedo del resto de la población de que en este momento puede pasar absolutamente lo que sea y no quieren que siga ocupando la silla presidencial, que siga estando en la oficina. La otra opción es la del juicio político, un juicio en el que el presidente ya se salvó porque tenía la mayoría del Senado. Hoy no es así, hoy ha cambiado hasta de vocero el Senado. Entonces el escenario puede ser ese. A mí me parece que desgastar las últimas 2 semanas del presidente en un ir y venir de discusiones, lo que podría hacer es que pueda señalar directamente a los republicanos que se quedaron hasta el final con el presidente, aún faltando a sus obligaciones constitucionales, portándose de verdad como verdaderos antipatriotas, personas que no están respetando la voluntad popular. Serviría para eso. Y la otra es que también creo que quien sale ganando de esta coyuntura, si es que se puede ganar, digamos, creo que pierde Estados Unidos, pierde el pueblo, pierde la democracia, pero quien puede ganar de esto puede ser Joe Biden y quien sería su gabinete, porque ahora con este escenario Joe Biden podría poner a prácticamente quien quisiera, porque no va a pasar absolutamente nada, porque lo peor ya pasó, porque yo creo que ellos ya demostraron que la parte radical está del otro lado y que hoy no se podría cuestionar de manera sana las decisiones que pudiera poner Joe Biden porque son socialistas. Creo que ese discurso se terminó de caer, que ya no cuaja, porque ya está muy desgastado por lo que hicieron el día de ayer y por lo que seguirán haciendo. Yo creo que se ha acabado durante estas 2 semanas para que salga el presidente Trump. A mí me parece que la discusión que se va a dar será por lo menos interesante, pero que nos va a servir muchísimo para ver a qué partido republicano nos enfrentamos, un partido republicano que se queda en la ruina prácticamente y que se está deshaciendo de sus voceros de toda la vida porque la gente ya no confía en ellos. Y al final, ¿a quién va a seguir señalando Donald Trump? Ahora sin cuenta de Twitter, ¿no? Bien.
¿Cómo lo ves, Ana? En efecto, ya lo dejaron en sus plataformas favoritas. No puede comunicar ese comunicado que sacó en el que anunciaba que habría una transición ordenada y pacífica. Pues prácticamente lo tuvieron que poner en las redes sociales todavía los asesores cercanos al presidente Trump. ¿Cuál es el futuro de Trump y cómo ves a México, que no ha emitido un comunicado oficial? Otros gobiernos, el de Venezuela, me dio mucha risa el de Venezuela, riéndose de la situación en Estados Unidos. Pero ¿cómo ves a México? Creo que ayer fue un día muy triste. Cualquier persona que nos dedicamos a construir la democracia, que creemos en la democracia como el único camino para el desarrollo pues de las naciones y de las personas, creo que ayer genuinamente sufrimos cuando vimos a los congresistas escondidos en sus curules porque había disparos. Creo que fue algo gravísimo. A mí me gustó muchísimo que vi muchísimas cuentas que aquí en México ven la violencia como algo, no sé, aceptable, pero lo señalaron y lo recriminaron en Estados Unidos. Creo que el mensaje tiene que ser claro: la violencia de ningún tipo jamás va a ser el camino. No podemos permitir esta clase de actos, porque esto ya lo vimos cuando las senadoras atacaron casi a mordidas al senador Madero, lo vimos o lo hemos visto incontables veces en la Cámara de Diputados, donde también presumían en el 2006, cuando presumían que algunos diputados que no querían que Calderón tomara protesta también traían armas. Es decir, las naciones tienen que pensar en el ejemplo que dan sus políticos y sus políticas. La violencia jamás va a ser el camino. Entonces, a mí me gustó de verdad muchísimo la postura de Mike Pence. Me gustó que no cayera ante la presión de Trump, y muchos analistas coincidieron en 4 puntos. El resultado de ayer es gracias a la polarización, el discurso de odio, el populismo y la violencia aceptada. Estos 4 puntos que muchos analistas repitieron, no sé si a ustedes les suena o les resuena en una persona que nos habla todas las mañanas con polarización, con un discurso muy marcado de odio, con un populismo exacerbado. Tan es así que tuvieron que mandar a Gatell allá a Argentina para que la gente dejara de hablar de él, porque los medios estadounidenses ya no están hablando de sus vacaciones, sino de lo que pasó ayer y de la violencia. Entonces a mí ya no me sorprende que México no haya emitido una postura. Yo sigo lamentándome pues que a Marcelo Ebrard lo siguen haciendo chiquito, cuando es un hombre de un gran talante y un gran pues talento para la democracia del país. Y bueno, pues ahora genuinamente yo creo que esto sí nos tiene que alertar. No quiero verme alarmista, pero si esto pasó en Estados Unidos cuando López Obrador le aplaudía hacia Trump, no sé qué puede pasar si no tienen la mayoría en este periodo y en el 24. Creo que sí nos tenemos que cuestionar y dejar muy en claro que la violencia jamás va a ser el camino para nada, ni de las feministas, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de absolutamente ninguna persona que crea en la democracia. Veo la mano levantada, veloz, pero déjame escuchar primero a nuestros compañeros. Empiezo contigo, Alejandro. Hay quienes en efecto, en redes sociales al menos, están poniendo, claro, es que hay similitudes entre el gobierno de Trump y el de López Obrador, es que hay quien se acuerda del plantón, entonces por eso no ha habido una reacción del gobierno mexicano, del mismo presidente. ¿Cómo lo ves? A mí me recuerdan a la canción esta de Los Ángeles Azules, la de si en un arroz estás tú, si en cada respirar estás tú. Esta obsesión compulsiva de ver en todos lados y en todo fenómeno político a López Obrador realmente es digna de análisis, y yo diría de psicoanálisis, porque la verdad es que son fenómenos incomparables. Y mucho más complejo y preocupante lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hay que analizarlo desde su particularidad, no comparaciones fáciles. En principio son incomparables porque, en primer lugar, Biden ganó legítimamente la presidencia de la República. Felipe Calderón se robó la presidencia en 2006. En segundo lugar, porque aquí en México lo que tuvimos fue una resistencia civil pacífica, en el cual el líder, en ese caso Andrés Manuel López Obrador, actuó con mucha responsabilidad y no se rompió un solo vidrio. Fue una resistencia plenamente pacífica. Y en tercer lugar, porque es un movimiento plural el que emergió de esa resistencia a favor de los que menos tienen, cuando lo que vimos en Estados Unidos fue la expresión más rancia de la extrema derecha y del supremacismo blanco. Yo creo que fue estremecedor y estremeció al mundo entero lo que se vio ayer, que la nación que se preciaba de ser la democracia más antigua y que se sentía exportadora de su modelo político, pues en el propio Parlamento hayan entrado la antítesis, que son las armas. Y es sumamente preocupante en un país en donde hay más armas de fuego que personas. Estados Unidos es el único país en donde hay más armas de fuego que personas.
Vemos una sociedad desgarrada, partida en dos, en donde las heridas de la guerra civil de la década de los 60 del siglo XIX, pues siguen vivas. El norte contra el sur, los blancos contra los afrodescendientes, el campo contra las ciudades, y que se agregan nuevos clivajes. Los ganadores contra los perdedores de la globalización, las élites liberales cosmopolitas frente a las mayorías precarizadas. Y es en ese terreno fértil en donde germina el discurso de Donald Trump, este nacionalismo xenofóbico que ofrecía respuestas sencillas a problemas complejos. Entonces yo lo que estoy viendo en el escenario con la certificación de Biden es que efectivamente el fin de la presidencia de Trump es inminente en unos días, pero los factores estructurales que explican el trumpismo van a seguir vivos. Y yo creo que de los principales desafíos que va a tener el presidente electo Biden, pues es la disyuntiva, decidir qué hacer con este caso. Claro. Ir hacia una ruta de amnistía y de reconciliación, o por lo contrario, de que asuman las consecuencias legales de delitos que cometieron, de sedición, de insurrección, pero que ahonden la confrontación en una sociedad que está ya desgarrada y dividida prácticamente en dos. Bien. ¿Cómo lo ves, Jorge? Yo ya me quedé con la canción de Cómo te voy a olvidar en la cabeza por culpa de Alejandro, pero bueno, que por cierto es muy buena y en cuanto se puede podamos bailar, propongo que bailemos con esa. Pero bueno, a ver, ¿cómo lo ves, Jorge? El tema, evidentemente, la relación entre el gobierno del presidente López Obrador y lo que está ocurriendo en Estados Unidos en estos momentos. Ya va a empezar el de Biden y más adelante, seguramente en las próximas semanas, tendremos que empezar a analizar cómo arranca el gobierno de Biden y la relación con México, pero por lo pronto ahorita está este momento de crisis que hay en Estados Unidos por un presidente que se niega a reconocer resultados y que llama a la violencia. Voy a regresar a Estados Unidos porque ahí sí coincido, me parece difícil hacer una comparación simplista porque hay varias circunstancias diferentes entre México y Estados Unidos. Creo que sí se abre el espacio más amplio para reflexionar hacia dónde van las democracias y el surgimiento o, digamos, consolidación de cuestionamientos autoritarios, populistas a las democracias institucionales. Pero al final del día, no sé si vieron el meme de ayer, a mí me dio mucha risa, ¿no? Esta típica expresión de wow, that escalated quickly. Alguien ponía wow, that escalated steadily for the last 4 years. Y porque al final del día, esto no pasó en una bolsa. Esto fue un procedimiento que se fue desgastando y erosionando, y en el que, y esa es mi gran pregunta, ¿dónde estaba la gente detrás, los funcionarios públicos, los designados políticamente, que podían poner un alto a esto? En un artículo muy famoso, la profesora Ona Hathaway de la Universidad de Yale preguntaba si era moralmente aceptable trabajar para Trump, ¿no? Y ella recomendaba que sí, pero con mucho cuidado, porque llegaría un momento en el cual habría que ponerle un alto, ¿no? Yo no sé cuándo fue demasiado tarde para ponerle un alto, pero estoy seguro que ayer ya era demasiado tarde, ¿no? Me parecía vergonzosa esta cadena de renuncias de gente que señaló que no podía comprometerse a eso, que ellos no habían firmado para trabajar en eso. Esto estuvo generándose en los últimos 4 años. Esto no nació ayer, y me parece perfectamente que el presidente sabía lo que estaba haciendo. Y esta es la oportunidad, como decía Alejandro, para que Estados Unidos justamente viva de lo que ha predicado y exportado en un montón de países. Yo creo que ayer había dos vertientes en Twitter, los que decían Estados Unidos nunca fue una democracia verdadera y los que decían la gran democracia consolidada ha fallado, ¿no? Para mí sí es un tema de tristeza, porque creo que el experimento estadounidense, que ha sido exportado en muchísimos lados, dio ciertos resultados, pero presenta hoy ciertas fracturas que también se van a ir trasladando a todos los países del mundo, porque muchísimos copiamos este modelo, ¿no? Entonces, si me pudiera quedar con algo sería simplemente con rendición de cuentas, ¿no? Lo decía Alejandro, esas heridas no se cierran en automático. Estados Unidos necesita un procedimiento de rendición de cuentas y de justamente reconciliarse con un pasado muy conflictivo y de polarización. Bien. Veía la mano levantada de Veloz. Cuando está, sí, a ver, yo que me entiendo dentro de los dos países, no me atrevo a comparar las situaciones, pero si pudiera comparar de manera rápida los dos discursos, yo diría que el que se acerca más al de Trump
es el discurso de odio que se ha construido en México, pero respecto al supuesto socialismo que ven en todo, al comunismo que ven en todo, a lo que se han negado a reconocer los movimientos sociales que luchan por los derechos, a lo que se han negado a reconocer las diversidades en México, a los que se han negado a reconocer que hay una gran desigualdad en este país. Yo creo que ese es el discurso al que se parece, al que sale todos los días a ponerle sobrenombres al presidente, sobrenombres ofensivos a él, a su esposa, a sus hijos, a las personas que lo siguen, quienes lo ofenden comparándolo con cosas totalmente horribles. Yo creo que ese es el discurso que se le parece a Trump, y creo que nos han querido confundir con que es al revés, y no hay que confundirnos así. Yo creo que hoy la oposición está poniendo sobre la mesa un discurso de odio y de desprecio hacia quienes representan los valores de la Cuarta Transformación, y eso sí se parece mucho al de Trump. Yo que lo he visto, lo he vivido, y además lo he visto precisamente, como decía Peniche, escalar poco a poco, y se ha traducido en eso, en gente como la de Frena en México, que no quiere aceptar absolutamente nada, ¿no? Bien, bueno, pues acabó lamentablemente el tiempo de este bloque. Bueno, adelante, Ana, si lo puedes hacer menos de un minuto, está excelente. No te oigo. Ahí estás. Sí, que era para decirle a Alejandro que concuerdo con su propuesta. Yo quiero que el gobierno federal me dé una indemnización que pague mis terapias por el daño que me ha dejado escuchar la mañanera todos los días de marzo a diciembre, y ya estamos en enero. Ya estoy trastornada, yo sí veo a López Obrador en todos lados, todo por escuchar la mañanera y aprenderme la manera en la que nos miente. Entonces, vamos, Ale, ayúdame a impulsar eso, que paguen mi terapia. Yo quisiera que pagaran la de todo el mundo. Creo que todo el mundo debería ir a terapia siempre, y que todo el mundo deberíamos estar todo el tiempo yendo a hablar de nuestros problemas con una persona experta, de nuestros miedos, de nuestras ansiedades, de nuestras depresiones y demás. Pero bueno, vamos a una pausa y regresando para despedirnos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha de Así que no te vayas.